Buenas noches, mi nombre es Carolina Castañeda Escobar y pertenezco al programa de comunicación social de la sede occidente de la ciudad de Medellín. En este caso vamos a abordar el tema de la tarea número 1 que habla de métodos para probar la validez de argumentos de pensamiento lógico matemático. En este caso, como lo pide la realización del ejercicio, vamos a explicar cómo realicé el ejercicio número 1 dentro del cual seleccioné la letra E. El ejercicio de la letra E está compuesto por unas proposiciones simples que son 4, en este caso serían P, Q, R, S, y nos dan una expresión simbólica que también está precedido no solamente por las proposiciones simples, sino también por unos conectores lógicos. Entonces, esto nos va a permitir hacer la proposición compuesta en un lenguaje natural, que es lo primero que nos pide la actividad. Entonces, para darle sentido, vamos a unirlo como lo indicado a esos conectores lógicos que los encontramos en el lenguaje formal, y en esta tabla también nos dice cómo sería en el lenguaje natural para que todo lo escrito tenga sentido. Entonces, el primero significa condicional, el segundo conector lógico que vemos en la expresión simbólica significa bicondicional, y el tercer conector lógico que significa una disyunción, que en este caso sería O. Entonces, vamos a darle sentido. La UNAD facilita espacios para cimentar conocimiento a través de áreas para la comunicación, que es la primera proposición simple. Entonces, vamos a unirlo a estos conectores lógicos que ya escribimos. Entonces, si la UNAD facilita espacios para cimentar conocimiento a través de áreas para la comunicación, entonces R, que vemos aquí, que dice R. Entonces, la UNAD le apuesta a la estrategia de la educación a distancia con los encuentros pedagógicos CIPAS. Vemos un segundo conector lógico que está unido a otra expresión simbólica. ¿Qué nos dice ese conector lógico? Sabemos entonces que significa sí y solo sí Q, que sería la siguiente proposición simple. Entonces, vamos a darle sentido. Sí, solo sí la UNAD propone, por medio de CIPAS, propende la participación de los estudiantes, el segundo conector lógico, o el tercero, que sería O, S, que sería este que vemos aquí, S. La UNAD utiliza este tipo de metodología para generar conocimiento donde el estudiante puede despejar dudas, entre ellos asesorarse de un docente para una mayor interacción lógica. Con esta proposición compuesta, entonces, terminamos la realización del primer ítem. Ahora vamos a la solución del segundo. Bueno, en el segundo ítem nos piden generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología contingencia o contradicción. Vemos entonces que la tautología es una expresión verdadera, la contradicción da como resultado falso y la contingencia da como resultado tanto verdadero y como falso. Vamos a determinar entonces cuál sería la clasificación de esta tabla de verdad. La solución tiene una regla. ¿Cuál sería la regla? 2 elevada a la n. Esa n está representada por las proposiciones simples, que en este caso serían 4, como lo vemos en la expresión simbólica total. Entonces, 2 elevado a la 4 daría 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 16. Ese sería el número de columnas. El número de filas serían el número de proposiciones simples que vemos aquí y también las proposiciones compuestas. Vamos entonces. La primera regla nos dice que la primera proposición simple debe estar dividida en 2 según el número de filas o según el número de columnas, que serían 16. Entonces, esto dividido, 16 dividido en 2, nos darían 8, que serían 8 verdaderas y 8 falsas, como nos indica la regla. Lo mismo vamos a hacer con Q, pero vamos a simplificarlo. ¿Cómo sería? Entonces, ya serían 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas y 4 falsas. Vamos a seguir simplificando ahora para la letra R, que serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y seguimos simplificando para la S, que sería una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Para la realización de esta tabla tenemos, o nos guiamos más bien, también por una tabla de validación, que sería una lógica proposicional. Vemos entonces que nosotros tenemos una primera condicional, que es un conector lógico que expresa que si P es verdadero y Q es falso, daría como resultado falso. Vamos a ver entonces, si P es verdadero y R es falso, va a dar como resultado falso. Lo vemos expresado aquí, verdadero, falso, entonces sería igual a falso. En este caso encontramos
4 falsas y el resto serían verdaderas, según esta tabla de lógica proposicional. Vamos a aplicar lo mismo para determinar esta expresión simbólica, cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas, que vemos también en esta tabla. Entonces, tenemos una conjunción que nos dice que si P es verdadero y Q es verdadero es igual a verdadero. Vemos entonces, nos dice, si Q es verdadero y S es verdadero, va a dar como resultado verdadero, como lo vemos indicado en esta fila, por ejemplo. Encontramos entonces varias verdaderas y el resto, que serían 3, o 4 más bien, daría como resultado falso. Y lo mismo vamos a explicar para identificar esta expresión simbólica. Cuáles son las verdaderas, cuáles son las falsas, con este bicondicional que está expresado en esta tabla. Este bicondicional nos dice que si P es verdadero y Q es verdadero, es igual a verdadero, y si P es falso y Q es falso, es igual a verdadero. Vamos entonces, lo que nos diría que si P y Q es verdadero, daría como resultado verdadero, y si es falso y falso, de igual forma daría como resultado verdadero. Este sería el resultado que validamos en la tabla de verdad del simulador de la UNAD, que vemos expresado en este enlace. Aquí tenemos el pantallazo que nos valida que es exactamente el mismo resultado. De antemano le agradezco al tutor Juan Pablo por hacer presente a esta exposición que explica la realización del ejercicio número 1. Muchas gracias.